Bien, muy buenas tardes o muy buenos días. Vamos a comenzar. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de ecuaciones diferenciales, ya que son igual de primer orden, que son las ecuaciones lineales, ¿ya? Como dice la teoría, una ecuación diferencial de primer orden tiene la forma tal que siguiente, ¿no? Es una ecuación lineal. ¿A qué se refiere? Que vamos a tener un y', sabemos que esta es lo mismo que decir y' más una función a sub 0 x por y igual a una función g de x. Y aquí una sub 1 x por ejemplo. ¿No ven? Al dividir ambos miembros por a sub 1, o sea, queremos que y sub prima esté solo, con coeficiente 1, por así decirlo, nos va a quedar esto. Y de esta forma siempre tiene que estar una ecuación lineal. Una vez que esté así, la ecuación lineal ya se puede resolver de diferentes maneras en este caso, ¿ya? Una de las formas es sacando un factor integrante común, ¿ok? Bien, esta es una problemita de su práctica igual, mismamente, es un problema bien interesante. Podemos ver, ¿no? Me dice y' igual a menos 2 veces seno de x por coseno de secante de x por y. Fíjense, ¿quién es mi p de x? Mi p de x es todo esto, y mi f de x es todo esto. Pero fíjense que está una suma infinita. Por lo tanto, hallaremos el verdadero valor de la suma infinita. Aquí sí entonces está el procedimiento, para que no sea muy largo también el video en este caso, ¿ya? M es igual a 1 sobre seno al cuadrado de x, seno a la cuarta de x, más así sucesivamente hasta el infinito. Ahora, ¿qué tal si aquí yo lo agrupo y factorizo lo que es este seno cuadrado de x? Al factorizar tengo 1 más seno cuadrado de x más seno cuadrado y así sucesivamente. Pero esto para mí, ¿qué era? Desde el principio he denominado m, ¿no ven? Me quedaría lo siguiente. Entonces me quedaría 1m igual a 1 más seno cuadrado de x por m. Este seno cuadrado de x por m lo he pasado a restar, factorizando m. Tengo lo que tengo 1 menos seno cuadrado de x, pero eso por la propiedad de esto seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, esto es igual a 1. Si despejamos lo que es coseno cuadrado de x, me dice que es 1 menos seno cuadrado de x, ¿no? Entonces, fíjense que 1 menos seno cuadrado de x es coseno cuadrado de x. Entonces, no hay mucho problema en aquí hasta aquí. Simples propiedades trigonométricas. Despejando, este que está multiplicando, este coseno cuadrado de x que está multiplicando, va a pasar a dividir. Y esto sabemos que es secante cuadrado de x. Entonces, m en total no había sabido valer toda esta suma, sino secante de x. Y fíjense que ya, como dice la teoría, ya tiene la formita para poder nosotros resolver esta ecuación diferencial de primer orden, lineal, ¿ya? Tiene la formita, ¿no? Y' tiene que estar con coeficiente 1, estamos bien. Y aquí sabemos que la secante se puede escribir como 1 sobre coseno, ¿no ve? Y seno sobre coseno es tangente de x, ¿listo? Menos 2 veces tangente de x. Entonces mi px en este caso, mi px va a ser esto. Mi factor integrante, chicos, es esta. Mi factor integrante, ¿cómo podemos hacer? Ya, mi factor integrante, este es p de x, ¿ok? Mi factor integrante tiene la forma siguiente. Va a ser el factor integrante igual a la exponencial de la integral de px, diferencial de x, ¿ok? Eso es. Entonces, fíjense aquí. Tenemos, entonces, p de x para mí es menos 2 veces tangente de x, lo he copiado. Integramos, sabemos, el menos 2 sale de la integral y la integral de tangente de x, en este caso, sabemos que es menos logaritmo de x. De aquí lo podemos hacer un poquito de detalle. Menos 2 por la integral de tangente es menos por logaritmo de coseno de x en este caso. Coseno de x. ¿Ok? Menos por menos se va a hacer más. Este cuadrado va a pasar a como exponente por la propiedad del sombrerito. Y tenemos que el logaritmo de coseno cuadrado de x. Exponencial con esto se me va. Y finalmente el factor integrante es coseno cuadrado de x. Listo. Una vez que tengo eso, este factor integrante de aquí, esta ecuación alfa sub 1, no, 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 aquí, esta ecuación alfa sub 1 se le multiplica por este factor integrante, ¿ya? Igualito que en las exactas en este caso.
¿ya? Al multiplicar por las ecuaciones, bueno, alfa sub uno multiplicado por el factor integrante, se va a volver de esta manera, ¿ya? Toda esta parte derecha de aquí, toda esta parte derecha, se va a volver diferencial de la variable que nosotros estamos buscando en este caso es y por el factor integrante, el diferencial, ¿ya? Igual, como teníamos que multiplicar miembro a miembro, entonces el factor integrante por dicha función secante de x, por esa razón está, por f de x. A esta manera se vuelve. Al multiplicar por el factor integrante se vuelve de esta manera. Entonces no es muy necesario que lo multipliquen, sino directamente ya lo pueden llegar a hacer. ¿Ok? Entonces tengo el diferencial de y por el factor integrante igual al factor integrante por la función de x. Reemplazando, sabemos que el factor integrante es coseno de x. Tenemos que coseno cuadrado de x y ya está, ¿no? Y por coseno cuadrado de x, factor integrante es coseno cuadrado de x, pero secante al cuadrado es uno sobre coseno de x, cuadrado de x. Esto con esto se me va. Esto me queda uno. Aquí me queda y por coseno cuadrado de x, y por coseno cuadrado de x. Listo, para hacer perder la diferencial, sabemos que tenemos que integrar e integrar. Diferencial con la integral se me va y voy a tener la integral de uno. La integral de uno es x. Entonces, ¿listo? Listo. Diferencial de x. ¿Ok? Y cada vez que integramos se tiene lo que es esto, constante uno. ¿Ya? Por esa razón tenemos x más constante uno. Entonces, fíjense que ya tenemos, simplemente es despejar y por coseno cuadrado de x, y por coseno cuadrado de x igual a x por constante uno. Este coseno cuadrado de x va a pasar a dividir acá a todo esto para despejar y me va a quedar 1 sobre coseno cuadrado de x. Pero uno sobre coseno cuadrado de x es secante cuadrado de x. Por esa razón está así. Más constante uno igual. De la misma manera vamos a dividir por secante cuadrado de x. Y esa es la solución. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, es sencillo, ¿no? No es nada de otro mundo. Este problemita también lo vamos a llegar a hacer para que vean que no todo es tan simple tampoco. Tiene sus complicaciones a medida que se va llegando a ser, ¿ya? Entonces, principalmente tenemos que volver de la formita o tratar de que se vea así, ¿no? Entonces, veremos si medio que tiene pinta. ¿Por qué? Porque está medio que exacta. Ahorita derivar, fíjense que aquí solo tengo x y aquí solo tengo todo un rollo. Exacta no es. Variables separables, fíjense que hay multiplicaciones y medio que no se puede separar a simple vista. Entonces, medio que tiene a ser lineal. Entonces, fíjense que sabemos que diferencial de y sobre diferencial de x es y'. Entonces, este diferencial de x va a pasar a dividir. Entonces, voy a tener lo siguiente. Vamos a dar su respectiva solución. Vamos a tener que menos x por y al cuadrado por logaritmo de x. Listo. Y aquí, este diferencial de x que está pasando, entonces voy a tener más x por diferencial de y respecto a diferencial de x igual a cero. Entonces, esto sabemos que es y', ¿no? Ya está. Entonces, trataremos de acomodar. Entonces, voy a tener x por y' más y este que está multiplicando va a pasar, este que está restando va a pasar a sumar, que va a ser x por y al cuadrado por logaritmo de x. Listo. Y ya tengo, fíjense que ya tiene más o menos la formita, ¿no? Que me falta dividir en todo entre x. Entonces voy a tener y' más uno sobre x por y. Y aquí x con x se va a ir y voy a tener y al cuadrado por logaritmo de x. Listo. Se parece, ¿no? Ya está. Tengo diferencial de y, p de x por y, p de x por y. Entonces mi p de x en este caso va a ser todo esto, ¿no? Pero fíjense que aquí tengo un y al cuadrado. Cada vez que tengan, digamos, aquí me dice una función de x, este me está perjudicando, ¿verdad? Este me está perjudicando. A eso, cada vez que tengamos, digamos, todo aquí está bonito y aquí está perjudicando un y, se le llama ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Ya? Es una reducible a las ecuaciones lineales. Entonces, ecuación diferencial de Bernoulli.
Bernoulli, 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 ¿ya? Ecuación diferencial de Bernoulli. No sé si se escribirá así, entonces aquí me puedo meter. Ya. Entonces, cada vez que tengamos eso, hacemos lo siguiente. Me dice que la ecuación diferencial lineal que tiene que estar solo f de x. Por lo tanto, ¿qué hago? Lo voy a multiplicar a esta ecuación de aquí para hacer desaparecer eso por y a la menos 2. Por y a la menos 2 voy a tener a multiplicar y al cuadrado por y a la menos 2 va a ser y a la 0 y todo elevado a 0 es 1. Listo, entonces ya he eliminado. O de la misma manera puedo dividir entre y al cuadrado, es lo mismo, ¿ya? Entonces, teniendo eso voy a tener y a la menos 2 por y prima más 1 sobre x por y a la menos 1 porque y por y a la menos 2 es y a la menos 1 igual y a la menos al cuadrado por y a la menos 2 igual al logaritmo de x. Listo. Ok. Entonces, aquí es lo que nace el cambio de variable para esto. Me voy a centrar aquí. Si quieren lo podemos hacer. Me voy a centrar aquí. No, mucho. Ya está aquí. Me voy a centrar aquí. ¿Ya? De esto, ¿qué voy a sacar? Voy a hacer un cambio aquí. Si, lo siguiente, si hago valer z igual a y a la menos 1, ¿qué tengo? Obtengo, si derivo miembro a miembro, voy a tener z prima, va a ser igual a esto vamos a derivar menos 1 por y a la menos 2 porque y prima. Listo. Pero fíjense que se parece, ¿no? Entonces, este men negativo voy a pasarlo a restar para que se parezca ahora sí en su totalidad. Va a ser igual a y al cuadrado a la menos 2 por y prima. Listo. Entonces ya podemos reemplazar. Entonces veamos. ¿Qué nos queda en este caso? Nos va a quedar lo siguiente. Tenemos y a la menos 2 por y prima es igual a menos z prima más 1 sobre x por y a la menos 1. Pero y a la menos 1 es z igual a logaritmo de x. Si se dan cuenta, ya ahora sí ya tiene completamente la forma. Solamente centrándome en ahí, ¿no? Entonces, nuevamente me vuelvo a centrar en lo que es en p de x para sacar el factor integrante. Factor integrante. Factor integrante, ¿ok? Ahí tenemos. Factor integrante. Entonces, ahí vamos. Va a ser igual a la integral de a la integral de p de x, que es 1 sobre. Ah, no, este menos falta, perdón. Entonces vamos a multiplicar todito por menos 1 para que esto sea. Esto me estoy olvidando, si no, no nos va a salir. Ujú. Esto va a ser menos y esto menos también va a ser. Esto va a ser más, menos, menos. No podemos poner esto, no hay problema. Yo no volver a escribir. Esto menos, cuidado que nos olvidamos eso. Menos logaritmo de x. Entonces, menos x, así, diferencial de x. Sale el signo negativo ahí de la integral, vamos a tener que esto es igual a 1 sobre x, y esta integral es bien conocida, o de tablas en este caso sale, no hay mucho trabajo, va a ser logaritmo de x por la propiedad del sombrerito sube eso, va a ser igual a x a la menos 1, y esto va a ser igual, no, perdón, aquí me falta el logaritmo de x a la menos 1, logaritmo con exponencial se comen, en este caso va a ser igual a x a la menos 1 es el factor integrante. Una vez ya teniendo el factor integrante, ya el problema está completamente resuelto. Exceptuando que f de x esté complicado de integrar, pero bueno, sí hay casos, pero no la mayoría. ¿Ya? Estamos bien hasta aquí. Ya tengo el factor integrante. Posteriormente a esto, ¿qué hago? Sabemos, ¿no? Cuando yo tengo que multiplicar a mi ecuación alfa sub 1 por el factor integrante. Alfa sub 1 por el factor integrante. Entonces, ¿aquí qué va a ser? ¿Cuál es la variable que estoy buscando? Z en este caso. Z diferencial de Z por el factor integrante igual al factor integrante por la f de x. Reemplazo sus valorcitos. Va a ser diferencial de Z por el factor integrante, que es x a la menos 1, igual a al
Uno sobre x por logaritmo de x es f de x y sobre x. Listo. Para hacer desaparecer el diferencial integramos, va a ser z igual a x a la menos uno. No, 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 perdón. Ya, por x a la menos uno igual a la integral del logaritmo de x sobre x diferencial de x más una constante 1. ¿Listo? Bien, aquí podemos hacer un cambio de variable, ¿ya? Para esta integral. Entonces lo separamos excitos para colocar la solución aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Si, si a logaritmo de x le damos u, si integramos, derivamos eso, va a ser uno sobre x diferencial de x. Igual, integrales por sustitución en este caso son diferencial de u, ¿no? Ya tenemos, entonces va a ser en total la integral por, ¿dónde estamos? Uno sobre x, el logaritmo de x es u, uno sobre x es u por diferencial de u. Esto es igual a lo siguiente, va a ser a u al cuadrado dividido entre 2. Perfecto, volviendo a la variable original, esto es logaritmo al cuadrado de x sobre 2. Listo. Reemplazando eso, vamos a tener que z por el x a la menos uno o z sobre x, podemos dividirlo. Z sobre x va a ser igual a la integral, ya sabemos que esto es logaritmo al cuadrado de x sobre 2 más constante uno. Entonces, solo falta pasar a multiplicar esto y hacemos eso. Vamos a tener que va a ser z igual a x, va a pasar a multiplicar, va a ser x por logaritmo cuadrado de x sobre 2 más x por constante uno. Listo. Ahora fíjense aquí, aquí hay algo curioso. Sabemos que no está en función de z, no estamos buscando z, sino y, pero z es igual a y a la menos uno. Entonces aquí ya tenemos una solución. Entonces, 1 sobre y es igual a todo esto de aquí. ¿Listo? Y ahí está la solución, chicos. Ahí muere. ¿Ok? Esas son ecuaciones lineales, chicos. Ya vamos a seguir resolviendo esto en clases, más problemitas para que se entienda. Sigue la dificultad que puede tener estos problemitas. ¿Ok? Hasta aquí, chicos. Bueno, aquí pausamos el video.